Vamos a iniciar con el estudio de la cabeza, en particular con el estudio del cráneo. Como ustedes saben, la cabeza es la región superior del cuerpo. Las funciones que en ella se desarrollan son múltiples y muy importantes. Es el centro del control, de la comunicación, es el área de carga y descarga del cuerpo, alberga en su interior al cerebro y por tanto es el sitio donde se llevan a cabo la ideación consciente, la creatividad, la imaginación, la toma de decisiones. Ahí está la memoria, en fin. Es una estructura en la cual se integra la información visual, la información olfativa, la información auditiva, la del gusto. Ahí va a llegar toda la información del cuerpo somatosensorial y se van a llevar a cabo los comandos para que el sujeto se desplace, para que se controlen a la vez muchas de las funciones vegetativas del cuerpo. De tal manera que vamos a estudiar la cabeza, el cráneo. El cráneo, la palabra cráneo o cráneos viene del griego cráneos, que significa casco o yelmo. Es, como decía, el esqueleto de la cabeza, la parte ósea. Para su estudio, el cráneo se puede dividir en lo que corresponde al neurocráneo, la caja ósea del encéfalo, que contiene, obviamente, aparte del encéfalo, las meninges, los vasos que la nutren, las venas, los nervios que emergen del cerebro, en particular los 12 pares de nervios craneales, ¿verdad? Y bueno, está conformado por 8 huesos en particular, 4 de ellos impares y que están en la línea media. El frontal, aquí se puede apreciar la escama del frontal, ¿verdad? El hueso etmoides, hay una parte del hueso etmoides que todavía constituye al neurocráneo. Aquí podemos ver el hueso etmoides, ¿verdad? Y en la parte más alta, en la porción transversal del mismo, está la lámina cribosa del etmoides, ahí al fondo, es el techo de las fosas nasales y forma parte del neurocráneo. El resto será componente del viscerocráneo. Y finalmente, todavía falta el hueso esfenoides y el hueso occipital. Todos ellos son los huesos de la línea media, impar. Y encontramos 2 huesos pares bilaterales, el hueso temporal y los 2 huesos parietales. Todos ellos están unidos por suturas de tipo engranada, fibrosas, que en el sujeto ya adulto están perfectamente consolidadas. En los niños ya veremos que tienen ciertas condiciones que se conocen como fontanelas. Para el estudio del neurocráneo, uno puede dividirlo en lo que sería la calvaria o bóveda craneana y la base del cráneo, que esta sería una vista de la base del cráneo externa, ¿verdad? La base externa de la base del cráneo. Y también Anatomía Armable nos ha preparado para describir la base del cráneo, ¿verdad? Esta que constituye a la cara interna de la base del cráneo, en la que describiremos las fosas o pisos anterior, medio, posterior, los orificios que la constituyen. Lo dejaremos para el siguiente video. Por el momento solamente describiremos el otro parte de estudio, que es el viscerocráneo o esqueleto macizo de la cara facial. Está constituida de 15 huesos irregulares, 3 de ellos impares y en la línea media: la mandíbula, el hueso etmoides, que ya mencionamos hace un momento, como en el componente del viscerocráneo tiene un componente del neurocráneo, ¿verdad? Y el hueso Vomer, que yo voy a voltear mi cráneo y aquí está pues en blanco en la parte interna y la línea media. Y encontramos a su vez 6 huesos pares bilaterales: los maxilares o maxilas, los cornetes, aquí se puede apreciar el cornete inferior,
también llamados conchas. Yo aquí tengo suelto un cornete que es el cornete derecho de este cráneo. Cuando lo desarticule lo voy a colocar en su lugar. Los huesos cigomáticos, los huesos palatinos. Bueno, aquí podemos ver, esta es la porción horizontal de los palatinos. Aquí sí se puede entrar en detalle, aquí está la parte vertical, ¿verdad?, de los mismos, a cada lado, los huesos palatinos. Este par de huesecillos con los huesos nasales y los huesos lagrimales, ¿verdad? Varios de estos huesos se dice que están neumatizados, esto es, tienen celdillas o celdas, lo que les da cierta ligereza. En particular está neumatizado el hueso frontal, el hueso maxilar o maxila, están neumatizados con una gran cantidad de celdillas el etmoides, el hueso esfenoides, ¿verdad? Y aunque no se considera como neumatizado propiamente dicho, aunque tiene cavidades en donde están excavados las estructuras del oído interno, el hueso temporal. Bueno, yo quiero aprovechar que tengo aquí un corte de un cráneo para que veamos. No, antes de que lo pase, quiero utilizar todo este cráneo para decirles, esta línea que está aquí, a ver, ahí está mi esquema, ahí está, pasa justamente por el borde infraorbitario y por el borde superior del conducto auditivo externo. Este se llama plano órbito meatal y es un punto de referencia craneométrica, porque hay que considerar que este sujeto, cuando está en posición anatómica, estará viendo hacia el explorador. Y en esa condición, este punto horizontal nos indica que el sujeto no está ni así, ¿verdad?, sino está viendo hacia el frente. Y ya veremos lo que son los puntos craneométricos. Este es uno de los puntos o referencias craneométricas. Y les decía que voy a utilizar este otro cráneo que está cortado, este que está aquí, ¿verdad? Bueno, a lo mejor prefiero este que está aquí. Ahí está, porque está más completo. Fíjense, hablaba de lo que son las celdillas o senos en los huesos de la cabeza. En particular, por ejemplo, este es el hueso frontal. Tiene una parte que es cóncava y otra convexa. Está constituido de dos placas o tablas de hueso duro, macizo, rígido, y entre las cuales hay estructura porosa, fibrosa, trabeculada. Se conoce esta estructura así de triple como diploe. Este es el diploe, esta parte que está enfrente. Pero aquí en el centro pueden ver que hay un orificio. Esta cavidad se conoce como seno frontal. Y en muchas ocasiones, cuando es invadida por algunos microorganismos, tiene una condición de sinusitis y duele enormemente gran parte de la frente. Del mismo modo, aquí se puede ver lo que es el seno esfenoidal, ¿verdad? No sé si se aprecie, pero aquí está, miren, aquí está esta cavitación, justamente en el cuerpo del hueso esfenoides. Aquí estaría, este hueso no está cortado para verse, pero tendría la cavitación correspondiente a los senos maxilares, que dan origen a los senos paranasales y que también tienen un considerable componente doloroso cuando ellos se infectan. Bueno, eso quería aprovechar mi cráneo, ¿verdad?, para mostrárselos. Pero ahora vamos a describir en este video solamente, este será el esquema de los videos. Hoy en este esquema en este video voy a definirles la norma facial. En el segundo video voy a describirles la norma lateral, la norma superior y la norma posterior. Y en el último video voy a definir lo que es la base de cráneo, cara externa, y ya les mostré lo que es la base de cráneo en su cara interna. Norma facial o norma anterior del cráneo. Constituyentes de la norma facial. ¿Cuáles? Solo enlistados: hueso frontal, hueso cigomático, huesos que forman las órbitas, huesos que constituyen la región nasal, maxila o maxilar
y mandíbula. ¿Verdad? Elementos a destacar de estos huesos que acabo de enlistar, de arriba hacia abajo. Del frontal. En la escama del frontal correspondiente a la norma facial, encontramos en ocasiones dos salientes que se conocen como ojivas frontales. Las ojivas frontales corresponden a lo que en el desarrollo embrionario eran dos huesos separados. Y efectivamente, entre ambas ojivas frontales encontramos una zona aplanada que se conoce como glabela en el mero centro, y en medio hay restos en muchos de los cráneos de la sutura entre los huesos frontales que se llama sutura metópica. Aun cuando ya está consolidada, se puede apreciar restos de la misma. A ambos lados encontramos estas porciones, estas eminencias curvas, que se conocen como arcos superciliares, que se limitan por el borde o reborde supraorbitario, que en ocasiones en este punto se interrumpe por lo que sería la escotadura supraorbitaria y en este cráneo por lo que se conoce como agujero supraorbitario. Ahí está. En este agujero importante pasa la arteria supraorbitaria, que es una rama de la arteria oftálmica, y el nervio supraorbitario, que es una colateral del nervio frontal, a su vez del nervio de la rama oftálmica del quinto par craneal o trigémino. Por lo tanto, este se conoce como 5-1, 5 romano 1. Encontramos lo que es la apófisis o proceso cigomático del hueso frontal a ambos lados, y esta saliente o reborde que va hacia atrás, que se conoce como cresta orbitaria externa a ambos lados. Son los elementos a destacar del hueso frontal. Inmediatamente abajo, en la intersección del hueso frontal con los huesos nasales, ¿verdad? Con los huesos nasales, encontramos lo que muchos denominan el puente nasal o nación, esta depresión. Este puente nasal o nación es un punto también craneométrico de referencia importante. Ya veremos, ojalá y tengamos tiempo de verlo. Para tomar, por ejemplo, un electroencefalograma, se toma la referencia de este punto, se traza una línea hacia atrás hasta el inion, hasta este punto, y después en porcentaje se dice voy a poner un punto al 10%, al 20%, al 20%, al 20% y al 10%, y ahí se colocan los electrodos para electroencefalografía, y después se traza esta línea horizontal, ¿verdad?, de nación a inión, y también 10%, 20%, 20%, 20%, 10%, y se trazan, colocan los demás electrodos. Bueno, a ver, eso es nada más para que aprovechemos esta preparación.